Universidad Católica Argentina presenta Index, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA. Conducción, Dr. Nicolás Gorbov. Coordinación General, Dra. María Clara Zamora. Un estudio de científicos de la Universidad Católica Argentina y del CONICET reveló el papel fundamental de una proteína en el metabolismo del colesterol en el cerebro. Un descubrimiento que permitiría el desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades neurodegenerativas. Hoy vamos a conversar con el investigador responsable del proyecto, el doctor Alejandro Sodero. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola, Nicolás. Buen día. ¿Cómo estás? Alejandro Sodero es doctor en Ciencias Químicas e investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina. Alejandro, vos hiciste una parte de tu formación inicial como investigador en el exterior de Argentina. ¿En qué lugares estuviste? ¿Cómo fue la experiencia? Hice mis estudios de bioquímica en la Universidad Nacional de Córdoba, luego también allí hice un doctorado en el área de neurociencias y posterior a eso emigré para mi formación postdoctoral, que fue en Bélgica por un periodo de 8 años y luego por un periodo de 2 años en Estados Unidos. En Bélgica trabajé en la Universidad Católica de Lovaina, que es una universidad muy prestigiosa en el campo de la investigación biomédica, y luego ya en la etapa final trabajé en la Universidad Internacional de Florida, en la FIU, por un periodo más corto, antes de retornar a Argentina. En esa época ya, en mi segundo periodo postdoctoral en Estados Unidos, ya tenía definido volver, lo cual implicaba presentarme para ingresar a la carrera de investigador del CONICET. Y eso fue lo que hice. Llegué a la UCA en el año, a finales de 2016, y desde esa época trabajo como investigador en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. ¿Cómo llegaste al Biomed? ¿Qué conocías de la UCA o del instituto? Bueno, el contacto en este caso fue meramente temático, a través del doctor Francisco Barrantes, que es un científico del CONICET. Y curiosamente el doctor Barrantes, en la época que yo buscaba lugares de trabajo para regresar, era la única persona en Argentina, o la persona que en Argentina había trabajado más en el tema de colesterol, que era un tema que a mí me interesaba mucho: colesterol en relación al envejecimiento, colesterol en relación a patologías neurodegenerativas, por lo cual hicimos un buen acople y entonces fue a través de él que conocí la posibilidad que tenía de volver a la UCA, y finalmente fue lo que decidí. ¿Querés comentarnos acerca de esta investigación que mencionábamos al comienzo relacionada con el metabolismo del colesterol en el cerebro? Bueno, el tema que nos mueve es, y vos lo recalcás muy bien, es el colesterol en el cerebro. ¿Y por qué decimos todo el tiempo el colesterol en el cerebro? Porque, como sabrá la audiencia, existe la hipercolesterolemia, que es el aumento del colesterol en la sangre, que trae problemas, que trae patologías, principalmente patologías asociadas a la obstrucción de los vasos sanguíneos. Y en este caso se conoce desde hace años que no hay una entrada del colesterol que circula en la sangre al cerebro, o si la hay es muy muy escasa, por lo cual se asume que el cerebro tiene mecanismos propios para controlar los niveles de colesterol. Y por otra parte, lo que se conoce es que los niveles de colesterol en el cerebro afectarían, algunos dicen predispondrían a enfermedades neurodegenerativas, otros dicen afectan el curso de las enfermedades neurodegenerativas, agravándolas,
Y otras personas piensan que está más relacionado el colesterol cerebral con el proceso final de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo cuando en la enfermedad de Alzheimer se empiezan a depositar proteínas en el cerebro y eso es lo que lleva finalmente a la muerte de las neuronas. Entonces, en todos estos aspectos, de una u otra forma, nos interesa conocer cómo alteraciones en los niveles de colesterol, subas o bajas, modifican la función neuronal. Particularmente en el trabajo que publicamos recientemente, demostramos que una proteína que se llama sirtuina 1, que tiene actividad enzimática, controla el metabolismo del colesterol. Y lo que vimos es que si con un fármaco inhibimos esta proteína, o sea, le disminuimos la actividad, los niveles de colesterol bajan. Y bajan particularmente en lugares que son críticos para la comunicación neuronal. Son las llamadas sinapsis, los puntos de contactos entre dos neuronas. Entonces, nosotros pudimos caracterizar cuál era el efecto de inhibir a esta proteína en dos tipos celulares del cerebro, que son las neuronas y los astrocitos. Y delineamos un mecanismo en el cual participan determinados genes, que los vimos disminuidos en paralelo con la disminución del colesterol. Son genes que se encargan precisamente de la síntesis del colesterol. Entonces, baja la síntesis de colesterol en el cerebro, bajan los niveles, no en cualquier lado, sino exclusivamente en la sinapsis neuronal. Vos estás hablando en plural. ¿Trabajaste en este proyecto con personal de apoyo profesional del CONICET? Exactamente. Con la doctora Alejandra Paulazo tuvimos el objetivo al comienzo de poner a punto una metodología de valoración de los niveles de colesterol que no estaba en el laboratorio. Es una técnica conocida como cromatografía líquida de alta performance, HPLC en inglés, que permite identificar al colesterol, entre otras sustancias, y también medir su cantidad, es decir, identifica y cuantifica los niveles de colesterol en muestras complejas como son las muestras de cerebro de ratones que nosotros tratamos con este inhibidor de la proteína sirtuina 1. Así que ese fue el desafío que tuvimos con Alejandra. Esos resultados los publicamos anteriormente porque constituyeron un avance metodológico y luego ya con el método estandarizado contestamos esta pregunta biológica de cómo se afectaban los niveles de colesterol por la inhibición de la proteína sirtuina 1 con un fármaco que se llama EX527, tiene un nombre experimental todavía, y que produce la inhibición de la actividad de la sirtuina 1. Y este descubrimiento, ¿qué nuevos desarrollos o avances o posibilidades conlleva? Nosotros al día de hoy todavía pretendemos seguir indagando en los mecanismos moleculares que controlan esa bajada de los niveles de colesterol, porque desde el punto de vista funcional, digamos que baje el colesterol trae muchas consecuencias a nivel de las células del cerebro, de los astrocitos y las neuronas. Al día de hoy identificamos principalmente dos genes afectados, pero no descartamos de que podamos avanzar en la identificación de otras moléculas que participan. ¿Por qué es esto? Porque normalmente la intervención farmacológica no va a ser sobre el colesterol en sí mismo, sino más bien sobre proteínas que controlan la síntesis del colesterol. Entonces, se trata de, en este caso nosotros trabajamos con una droga experimental que inhibe la sirtuina 1, pero se podrían desarrollar drogas más específicas que actúen inhibiendo los genes que producen colesterol. Entonces, ese es un punto. Y también desde el punto de vista experimental, nos interesaría avanzar trabajando con un modelo animal que actualmente no tenemos, que son ratones transgénicos, es decir, ratones en los cuales
mediante ingeniería genética, se modifica la expresión de esta sirtuina 1. En vez de pegarle a la sirtuina 1 una molécula que le inhiba su actividad, directamente se baja su expresión en el cerebro del ratón por una estrategia molecular y tenemos ya ese animal con niveles bajos de colesterol y vamos a poder ver qué mecanismos están involucrados. Desde el punto de vista meramente clínico, las drogas que se relacionan con el proceso de biosíntesis de colesterol son las estatinas. Las estatinas son drogas que inhiben una enzima que produce el colesterol. Esas estatinas son discutidas porque las hay de dos clases. Unas que permanecen más en sangre y afectan principalmente al metabolismo del colesterol en el hígado, y otras que aparentemente tienen la capacidad de cruzar la famosa barrera hematoencefálica, el límite entre la sangre y el cerebro, y esas sí podrían entrar y tener particularmente alguna actividad sobre el metabolismo del colesterol cerebral. Son los únicos fármacos discutidos hoy en día respecto a si son benéficos o no, por ejemplo en el contexto de la enfermedad de Alzheimer o de otras enfermedades neurodegenerativas, pero no hay nuevos fármacos capaces de modificar la síntesis de colesterol, por ejemplo. Evidentemente, esta investigación tiene que ver con ciencia básica, pero vos mencionás en tu explicación cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de fármacos, por ejemplo, el tratamiento de enfermedades. ¿Cómo es un poco en tu quehacer como científico esa relación entre la investigación básica y lo experimental o aplicado? Y la verdad que cuando uno realiza investigación básica siempre mantiene un ojo sobre el desarrollo farmacológico y cómo va evolucionando ese aspecto. La posibilidad de acceder, digamos, a realizar estudios de tipo más bien clínicos existe. Son estudios más complejos y más costosos que se realizan normalmente mediante colaboración nacional o internacional y siempre estamos atentos a eso, obviamente. Pero al día de hoy nos restringimos bastante a lo que son los aspectos celulares y moleculares que controlan en este caso la biosíntesis del colesterol para tratar de entender, y es lo que falta información para comprender cómo funciona ese famoso metabolismo del colesterol a nivel del cerebro. Y eso es lo que nos atrae y nos tiene entretenidos, digamos. ¿Y desde cuándo venís o vienen desarrollando este proyecto, esta investigación? Bueno, este proyecto, digamos, en el laboratorio hay varios proyectos que desarrollo en paralelo. Obviamente uno no desarrolla un único proyecto, están interrelacionados, y este proyecto lo continué, o sea, había algunas pistas respecto a qué podía estar sucediendo que había obtenido durante mi entrenamiento postdoctoral, y cuando llegué a Argentina decidí continuarlo. Y bueno, eso fue posible gracias a un financiamiento internacional que me dio una organización que se llama IBRO, International Brain Research Organization, que me permitió costear los gastos de laboratorio para avanzar con este proyecto. Sumado a eso, tuvimos la suerte de que nos encontramos en el Instituto de Investigaciones Biomédicos con un nuevo equipo, este famoso HPLC, que nos permitió medir, y la conjunción de dinero, recursos técnicos y recursos humanos. Conocí a Alejandra, empezamos a colaborar y a trabajar juntos, permitió el desarrollo del proyecto. Son varios factores que convergieron. Pero es un proyecto que data del año 2015-2016. Y estos 2 últimos años, en el contexto de pandemia y de las medidas de aislamiento, ¿cómo fue investigar en el laboratorio? ¿Cómo fue tu trabajo cotidiano? Y bueno, investigar fue, al comienzo se nos tornó complejo porque allá cuando al tiempo que se dictaron las restricciones y esa parada brusca de la actividad, obviamente un laboratorio se ve muy afectado. Un laboratorio es un lugar de trabajo donde hay mucha organización semana a semana,
y la interrupción abrupta implicaba organizar cómo mantener un laboratorio sin trabajar para que los experimentos no se arruinen, se pueda medir más adelante en el tiempo. Entonces eso representó un desafío y ya nosotros particularmente estuvimos con restricciones hasta diciembre del año pasado. En diciembre comenzamos a trabajar nuevamente y este año fue muy particular porque fue la combinación de la actividad experimental mínima, digamos, porque así lo indicaba el mantenimiento del aforo, digamos, no pudimos asistir todos los integrantes del laboratorio al mismo tiempo. Trabajamos requirió una organización mucho más precisa, con tiempos más acotados, y bueno, eso incrementó el número de reuniones a distancia y eso posibilitó el regreso a las actividades. Digamos que el año pasado se sintió mucho más el parate en la actividad científica. Este año fue normalizándose de a poco y llegamos a un fin de año ya con previsiones de que el año próximo sea más normal. Por ejemplo, también en el campo de la docencia estaríamos pasando el año próximo a el método anterior, dejaríamos de tomar exámenes a distancia, dejaríamos de dar tantas clases a distancia, etc. Así que la situación se va normalizando. Fue un periodo difícil, fue un periodo de aprendizaje y creo que muchas de las cosas quedarán para el futuro. Claro, justamente te iba a preguntar eso. ¿Qué te parece que va a quedar para el futuro en la forma de hacer ciencia, de investigar? La posibilidad el científico necesita interacción y la posibilidad de interaccionar, digamos, internacionalmente y nacionalmente con gente que está en otras provincias es un plus que nos da la comunicación a distancia. Entonces se pueden organizar reuniones de trabajo muy fructíferas sin costo, digamos, simplemente teniendo una computadora y una conexión a internet. Eso es algo que antes no se hacía, a pesar de que existían los programas, curiosamente, porque los programas no son nuevos, nadie usaba ese sistema. Normalmente uno viajaba por colaboraciones, por ejemplo, tengo colaboraciones con un colega en la Universidad Nacional de Córdoba y yo viajaba 1 o 2 veces al año a realizar experimentos conjuntos. Bueno, y a interaccionar obviamente desde el punto de vista de seminarios, charlas, etc. Hoy en día esa parte puede ser realizada por Zoom, por Meet, y el resto uno lo haría en forma presencial. Entonces el sistema híbrido creo nos ha traído ventajas. Y otra es desde el punto de vista de la formación, dado que el científico se sigue formando y la posibilidad de participar de eventos científicos internacionales donde se presentan los últimos datos de las investigaciones del tema que a uno le interesa, permite incrementar la formación muy fácilmente. Vale decir, además de participar de los seminarios y de los congresos nacionales, por ejemplo, yo como neurocientífico participo de la reunión anual de la Sociedad Argentina de Neurociencias, que este año tuve la posibilidad de organizar junto a otra gente, y fue un evento virtual, pero también participé de un congreso internacional que en teoría se iba a realizar en Bari, en Italia, cosa que a mí me hubiese sido imposible, digamos, asistir. Entonces esas son las bondades, digamos, de los tiempos que corren. ¿Cuáles son los próximos pasos que se fijan ustedes como equipo de trabajo en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo, digamos, el proyecto va a continuar en la medida de lo posible. Uno de los puntos críticos sería la obtención en colaboración de estos animales transgénicos para poder realizar estudios de biología celular y molecular más finas. Y obviamente estamos abiertos a interaccionar con gente que tenga la posibilidad de aportar drogas que directa o indirectamente afecten el metabolismo del colesterol, que es lo que nos interesa estudiar, el metabolismo del colesterol cerebral. Eso desde el punto de vista experimental. Y más desde un punto de vista humano, digamos, aspiramos a que esta
normalización que se va dando poco a poco permita la refuncionalización de los laboratorios. Los laboratorios estamos trabajando al día de hoy con menos gente que antes. Entonces, nosotros como grupo pretendemos o aspiramos a incorporar estudiantes. Ojalá tengamos la posibilidad de incorporar estudiantes de tesina o estudiantes de doctorado para incrementar el número de personas que se involucre en los proyectos que desarrollamos. Eso sería crítico. INDEX, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA.